Alerta. 7 relatos paranormales que te detendrán en medianoche y nunca más podrás olvidar. Las luces parpadeaban en la vieja casa de la esquina y el viento susurraba secretos que solo los valientes se atreverían a escuchar. Unos pasos resonaban en la oscuridad, mientras sombras danzaban detrás de las ventanas sucias. Aquella noche, un escalofrío recorrería la espalda de cualquiera que se atreva a cruzar el umbral. Se decía que el espíritu de Isabel, una joven que había desaparecido sin dejar rastro, vagaba por los pasillos. Su lamento se escuchaba como un eco lejano, pidiendo ayuda. En el pueblo, todos conocían la leyenda, pero pocos se atrevían a acercarse. Los perros aullaban, presagiando que algo oscuro estaba por suceder. Entonces, hubo un extraño brillo en el jardín, era como si una luz sobrenatural iluminara la tierra ensombrecida. Los aldeanos murmuraban en voz baja. «No te acerques», advertían los ancianos con caras pálidas. Pero la curiosidad era un veneno dulce. Aquella noche, un grupo de jóvenes, liderados por Carlos, decidieron que valía la pena averiguar la verdad. Sin embargo, lo que encontraron fue más extraño de lo que jamás imaginarían. Un diario envejecido, escondido entre las raíces de un árbol, contaba relatos de eventos inexplicables, desapariciones, figuras vestidas de blanco que acechaban bajo la luna y un secreto que podía cambiarlo todo. «Esto no es un juego», dijo Mariana, con la voz temblando mientras leía en voz alta. Pero el frío las envolvía cada vez más, como si la casa les advirtiera que no eran bienvenidos. Las sombras comenzaron a alargarse, y una sensación de tensión llenó el aire. La oscuridad parecía cobrar vida, alimentándose del miedo que ahora fluía entre ellos. Una brisa helada recorrió sus rostros y, de repente, un grito desgarrador rompió el silencio de la noche, como si la misma Isabel estuviera atrapada, clamando por liberación. La adrenalina corría por sus venas, cada latido resonaba fuertemente en sus pechos. Pero no pudieron moverse, paralizados por el horror que se avecinaba. Algo los observaba, y no estaban solos. «Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube les ha dado de baja sin previo aviso. Tómate un segundo para verificar el botón rojo abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No quisiera que te perdieras ninguno del contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estás ahí, dale al botón de like, de verdad me ayuda con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos miras? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos. La tensión era insoportable, y de repente, una puerta se cerró de golpe. Carlos se giró abruptamente, su rostro pálido y los ojos desorbitados. «¿Quién está ahí?», gritó, su voz temblando. Antes de que pudiera obtener respuesta, una sombra emergió, tomando forma justo delante de ellos. Era un espectro, con los ojos vacíos, pero llenos de dolor. «Ayúdame», murmuró con una voz desgarradora que resonó profundamente en sus corazones. Pero, ¿qué querían de ellos? ¿Cómo podían ayudar a alguien que ya no pertenecía a este mundo? El aire se llenó de preguntas, y la noche estaba lejos de terminar. La sombra se acercó un paso más, sus rasgos etéreos tomando la forma de la joven Isabel, siempre vestida con aquel antiguo vestido blanco que la hacía parecer aún más espectral. Sus ojos vacíos se fijaron en ellos, dejando escapar un escalofrío que subió por la espalda de cada uno de los jóvenes, como si fueran solo títeres bajo el control de fuerzas que no podían comprender. «Isabel», exclamó Mariana, llevándose una mano a la boca al reconocer su rostro. «¿Eras tú? ¿Por qué nos llamas?». La pregunta resonó en el aire y, por un instante, la figura pareció titubear. La esperanza brilló en sus corazones. Tal vez, solo tal vez, podrían hacer algo por ella. El espectro sacudió lentamente su cabeza. «No puedo descansar, la verdad está oculta», dijo, su voz apenas un susurro que se mezclaba con el viento, como una melodía trágica. Carlos sintió un nudo en su garganta. «¿Qué verdad?». Antes que pudiera preguntar, la figura se desvaneció en un torbellino de luz y sombra, dejando solo un aire frío que parecía presagiar tragedia. «No. Regresa», gritó Juan, el más intrépido del grupo, intentando alcanzarla.
pero solo las paredes de la casa respondieron con un eco vacío. El grupo se miró, sus corazones golpeando sus pechos como un tambor desgarrado. Era su responsabilidad descubrir qué había ocurrido y, tal vez, liberar a Isabel de su sufrimiento eterno. Tenemos que buscar más pistas, esto no termina aquí, dijo Carlos, tomando la delantera mientras caminaba vacilante hacia el interior de la casa. Las puertas crujieron como si la propia casa protestara, pero cada paso resonaba con una mezcla de valentía y terror, la oscuridad amenazaba tragarse sus corazones. Las paredes estaban cubiertas de retratos descoloridos que parecían seguirlos con ojos tristes. En la sala, un espejo cubierto por un lienzo aguardaba. Sin pensarlo dos veces, Mariana se acercó y lo destapó. Lo que vio en su reflejo la hizo retroceder, en lugar de su propia imagen, vio el rostro de Isabel llorando, su boca abierta en un grito silencioso. «Esto es más horroroso de lo que pensábamos», murmuró. El terror acumulado en el aire se volvía espeso, casi lo suficiente para que pudieran tocarlo. ¿Y si Isabel está pidiendo ayuda por algo que le hicieron? ¿Cómo debemos enfrentar eso? Carlos sentía un peso sobre sus hombros, una carga que aumentaba cada vez que pensaba en la joven atrapada entre dos mundos. De repente, la casa se sacudió, una ráfaga fría recorriendo el lugar, y las luces parpadearon de nuevo. Un sonido sordo llenó el aire, como si algo pesado se arrastrara por el piso de arriba. ¿Escucharon eso?, preguntó Juan, su voz temblorosa. La urgencia llenó el grupo, un llamado a la acción que no podían ignorar. «Vamos, debemos ver qué está pasando», dijo Carlos, alentando a todos a seguirlo al piso superior. Al subir las escaleras, cada crujido del viejo suelo parecía un recordatorio de que el tiempo se les acababa, como si el propio hogar se resistiera a la verdad que estaban a punto de descubrir. Al llegar al pasillo del segundo piso, el aire se volvió demasiado pesado para respirar. La puerta de una habitación se entreabrió, iluminada por una luz tenue que parecía fluir desde el interior. Con el corazón en la mano, todos se acercaron y vieron cómo varias sombras atravesaban la pared, como si alguien estuviera intentando salir, o tal vez entrar. «¿Qué está sucediendo?», murmuró Mariana, sintiendo como su piel se erizaba. Necesitaban encontrar la verdad, o la historia de Isabel jamás tendría un final. Estaban a punto de cruzar una línea que podría llevarlos a un mundo que jamás imaginaron. El peligro se acercaba más de lo que podían prever. ¿Pero serían ellos los que cambiaran su destino? Sin tiempo para responder, el misterioso resplandor se intensificó y un lamento desgarrador resonó otra vez, llenando la casa con un eco escalofriante. «No podemos quedarnos aquí», gritó Carlos. Pero su advertencia ya era demasiado tarde. La puerta se cerró de un golpe detrás de ellos, atrapando a los jóvenes en un oscuro destino incierto. En ese instante entendieron que, más allá del miedo, había un misterio que los consumiría por completo. La casa no solo guardaba secretos, demandaba respuestas, y estaban a punto de aprender algo que cambiaría todo. ¿Quiénes eran ellos realmente para desentrañar ese oscuro legado? La habitación estaba bañada en una luz espectral que bailaba sobre las paredes, proyectando sombras irregulares que parecían alardear de un peligro latente. El grupo se apretó contra la puerta, sus respiraciones rápidas y desiguales. Mariana sintió como su corazón se aceleraba, un tambor ensordecedor en su pecho. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Juan, sus ojos reflejando el pánico mientras buscaba en la penumbra. Carlos, sintiendo la presión del momento, giró lentamente la cabeza hacia la fuente del resplandor. La luz revelaba un viejo cofre, cubierto de polvo y telarañas, ubicado en un rincón oscuro de la habitación. Algo dentro de él parecía vibrar como si estuviera vivo. «Podría haber algo dentro», tal vez propuso Carlos, pero su voz sonaba más como una conjetura desesperada que una afirmación. Se acercó al cofre, y con cuidado, levantó la tapa. Al abrirlo, una ráfaga de aire helado salió disparada, trayendo consigo un perfume nauseabundo que hacía que todos retrocedieran. Juan, ya de por sí nervioso, no pudo evitar un salto. «¡Cuidado!», gritó. Dentro del cofre había una serie de objetos extraños. Un collar de plata muy antiguo, un diario de cuero con páginas amarillentas y un pequeño frasco hecho de cristal que contenía un líquido oscuro y espeso. Mientras Carlos sacaba el diario,
el estremecedor lamento que habían escuchado parecía resonar en sus oídos, intensificándose a medida que desenrollaba las páginas. La escritura era manuscrita, casi ilegible, pero un nombre sobresalía: Isabel. «Miren esto», exclamó Carlos, mostrando una página que hablaba de un ritual. Habla de un sacrificio para liberar un alma atormentada. Su rostro palideció mientras leía en voz baja. Habla de Isabel, y cómo sufre, atrapada en un limbo. Mariana se acercó, sus ojos buscando respuestas. ¿Está este diario relacionado con lo que le ocurrió a Isabel? ¿Estamos en el medio de los miedos de su historia? El miedo en su voz era palpable. Las sombras comenzaron a retorcerse a su alrededor, como si la casa misma respondiera a sus palabras. Deberíamos destruirlo, no podemos jugar con esto, sugirió Juan con el cabello erizado. La idea de involucrarse más en la historia de Isabel lo asustaba hasta lo profundo de su ser, pero Carlos, pálido y decidido, sostuvo el diario firmemente. No, quizás esto nos ayude a saber qué ocurrió realmente. No podemos ignorar lo que ha estado oculto tanto tiempo. En ese momento, la luz se intensificó dramáticamente, obligando a todos a apartar la vista. La figura de Isabel apareció de nuevo, esta vez más definida, más desesperada. No lo lean, suplicó con su voz etérea. Sus ojos vacíos brillaban con angustia. No hay vuelta atrás. La verdad que buscan solo traerá más dolor. El terror se apoderó de Mariana, la visión de la joven atrapada fue atravesada por un nuevo lamento, que resonó como un eco en la habitación. Carlos, déjalo. Ella está tratando de advertirnos, gritó, sintiendo el peligro que se avecinaba, pero Carlos ya estaba demasiado absorto en el diario, sus manos temblando mientras pasaba las páginas. Debo saber, murmuró, cuando de repente un grito de una fuerza oscura lo sacudió. El ambiente se volvió electrizante, como si otra realidad estuviera a punto de abrirse. Isabel, en la penumbra, agitó su mano, como si quisiera regresar a un lugar seguro, pero era incapaz de escapar de la prisión creada por sus propios secretos. No lo hagan. La desesperación en su voz hizo eco en sus corazones. Antes de que pudieran reaccionar, un fuerte golpe resonó en la puerta que los mantuvo prisioneros. El eco reverberó en el aire, una advertencia de que no estaban solos. Ómnibus oscuros comenzaron a arrastrarse hacia ellos, abriéndose camino por las grietas de la madera, como si estuvieran succionando la esencia misma de la habitación. ¡Rápido! Tenemos que irnos ya, gritó Juan, mientras un frío helado envolvía sus cuerpos. La puerta comenzó a abrirse lentamente, y la mirada de Isabel se tornó en furia. La verdad destruirá. No lo permitas. Los jóvenes se encontraron en una encrucijada aterradora, atrapados entre lo que sabían y lo que debían hacer. Al mirar a su alrededor, sabían que el tiempo se les estaba agotando de una forma que jamás hubieran imaginado. Ahora, tenían que tomar una decisión: seguir adelante con el descubrimiento del oscuro secreto de Isabel o enfrentarse a las aterradoras consecuencias de su búsqueda. La casa tembló otra vez y, en ese instante, comprendieron que el futuro de Isabel y el suyo propio estaban entrelazados. Cada segundo se volvía un reflejo más oscuro, un juego mortal del cual no eran más que piezas en un tablero aterrador. Sin embargo, la verdad era una llave que no podían evitar buscar incluso si costaba sus almas. ¿Estamos listos para enfrentarlo de verdad?, preguntó Mariana, mientras la puerta se abría lentamente, revelando algo aún más aterrador que ellos mismos. El silencio que se extendió a su alrededor era abrumador. Se sentía como si la casa misma contuviera la respiración, esperando el desenlace de esta macabra historia. La figura de Isabel se acercó lentamente, su rostro delineado por una angustia que parecía trasladarse a los jóvenes como un frío escalofrío. Como si la esencia de su sufrimiento hubiera traspasado el tiempo y el espacio, los atrapaba en un horror palpable. Mariana, acobardada, apretó la mano de Juan. No, no podemos, murmuró, pero su voz se perdió en la opresión de la habitación. Las sombras danzaban a su alrededor, cada una conteniendo fragmentos de dolor, secretos y dudas. Carlos, en su afán por descubrir la verdad, había mordido el anzuelo. Pasó sus dedos por el diario, cada página parecía vibrar, como si el pasado clamara por ser liberado.
Isabel, querías que lo leyéramos, dijo, sin tomar en cuenta la advertencia que la joven espectro les había hecho. No es un juego, exclamó Juan con desesperación. Tú no entiendes. Las sombras se precipitaban ahora hacia ellos, formas grotescas que se arrastraban como una marea oscura. Lo siento, musitó Carlos, consciente del peligro que el descubrimiento traía. Pero la ambición de conocer la verdad dominaba su mente. Isabel dio un paso inesperado hacia adelante, como si buscara tocar el diario que Carlos sostenía. Nadie debería cargar con mi dolor, gritó, su voz resonando llenando la habitación con una energía que parecía electrificar el aire. El miedo nos hizo dudar por un instante. De repente, una ráfaga de viento helado cruzó la habitación y la luz comenzó a parpadear. La figura de Isabel se fue desvaneciendo, pero no sin dejar atrás una palabra resonante en el ambiente: ayuda. El eco de su súplica hizo que Mariana sintiera un nudo en el estómago. ¿Y si en realidad necesita nuestra ayuda? Su voz temblaba mientras su mente luchaba entre la lógica y lo sobrenatural. La urgencia se palpaba en el aire. Lo que sea que necesite, no tenemos mucho tiempo, dijo Juan, pero ¿qué pasa si, en vez de salvarla, la historia se repite y somos nosotros quienes quedamos atrapados? Carlos, aturdido pero decidido, levantó la vista del diario. Entonces, debemos encontrar una manera de ayudarla, pero debemos tener cuidado. La determinación en sus ojos comenzó a brillar, aunque también la inquietud por lo que podría suceder. El diario parecía cobrar vida propia. En sus páginas amarillentas, nuevas inscripciones se dibujaban como si la historia se escribiera en el momento, revelando un segundo ritual que prometía liberar el alma de Isabel, aunque el precio a pagar nunca fue explícito. Aquí, dice que debemos hacer algo especial en la noche de luna llena. Su voz se desvanecía mientras un resplandor escalofriante llenaba la habitación. Las sombras comenzaron a acumularse, un torbellino oscuro que amenazaba con engullirlos mientras la puerta se abría de golpe. Hay que hacerlo, no podemos quedarnos aquí, gritó Juan, empujando a Mariana y a Carlos hacia la salida inminente. Pero todo se tornó confuso. Una imagen floreció en su mente cuando el frío se hacía más pesado: las memorias de Isabel, su vida antes de ser desterrada a este limbo. Una chica común luchando contra una adversidad, una historia que primero los había atrapado y ahora se transformaba en una carga para ellos. Entonces, el estruendo de una risa sombría resonó en la habitación, un eco aterrador de voces entrelazadas. No pueden escapar de su destino, resonó la voz, como un eco de múltiples almas. Era horrorífico escuchar sus pensamientos. El tiempo se escurrió entre sus dedos, un reloj que marcaba la cuenta regresiva. Mientras enfrentaban la incertidumbre del futuro, comprendieron que el sacrificio sería necesario. Mariana miró a Carlos, su voz temblorosa. «Hola. ¿Qué vamos a hacer? ¿Podremos ayudarla y salvarnos?» La luz brilló intensamente una vez más, y la figura de Isabel surgió, más intensa que antes, su mirada ahora inundada de esperanza y terror. El ritual. No hay tiempo. Hagan lo que sea necesario. ¿Estaban listos para asumir esa carga? La puerta parecía un umbral hacia la verdad y el peligro, y la casa empezaba a crujir de una manera ominosa, como si de verdad fuese consciente de su decisión. La luz palpitante del cofre brillaba con fuerza, como si supiera que estaban al borde de algo monumental. «Vamos, pero, ¿y si es demasiado tarde?», preguntó Juan, mientras la emoción lo paralizaba. En ese momento, una duda amplió la brecha entre ellos y lo que estaba por venir. La oscuridad quería atravesarlos, el destino estaba a un paso. La noche de luna llena ya había comenzado su curso. El tiempo apremiaba. Sin embargo, la elección estaba clara: estaban dispuestos a arriesgarlo todo por conocer la verdad de Isabel. Incluso si los condenaba a todos, su futuro pendía de un hilo, su valentía puesta a prueba. La casa tembló una vez más, presagiando que el tiempo había llegado para enfrentarse a lo desconocido, a una verdad que podría cambiar el destino de todos. ¿Dejarían la puerta abierta a su propia perdición? La tensión aumentaba en la habitación, el aire era denso, casi tangible. Las sombras aún giraban a su alrededor, retorciéndose como serpientes en su danza macabra. Mariana miró a Juan y Carlos, y aunque la duda llenaba sus ojos, también había un brillo de resolución.
la verdad de Isabel no podía quedar atrapada por siempre. ¿Qué tenemos que hacer?, preguntó, la voz entrecortada por la adrenalina que corría por sus venas. La figura de Isabel titilaba, oscilando entre la esperanza y el desespero. El ritual, exclamó Carlos, y recordó las vagas descripciones que había leído en el diario. Debemos encontrar el lugar donde todo comenzó. Necesitamos reunir los elementos, un sacrificio, para abrir la puerta a su redención. Las palabras flotaban en el aire. Juana sintió, la incredulidad retumbando en su mente. Pero no había tiempo para desconfianza. Salgamos de aquí. La luna llena no esperará. Salieron apresuradamente de la habitación, la puerta rechinando a sus espaldas. La casa parecía un laberinto, cada pasillo y esquina un recordatorio sombrío de que no estaban solos. Las sombras seguían, susurros apagados llenaban el aire con advertencias temibles. El jardín, antes olvidado, revelaba su macabra verdad entre las sombras de los árboles. Aquí es donde ocurrió todo, señaló Juan, recordando fragmentos del relato que había escuchado. El jardín era el refugio de Isabel antes de que la tragedia la sorprendiera. El brillo plateado de la luna iluminaba el altar en el centro del jardín, cubierto de musgo y telarañas, un lugar donde los secretos se guardaban celosamente. Necesitamos fuego, algo que simbolice la energía para este ritual, dijo Mariana, frunciendo el ceño mientras miraba a su alrededor. Carlos, tembloroso, comenzó a buscar en su mochila, hallando un encendedor que había traído. Esto servirá. Su mano temblaba, pero se obligó a conjugar el coraje mientras encendía el pequeño fuego. Las llamas danzaban, sus sombras al principio eran tranquilizadoras, pero rápidamente se convirtieron en un símbolo de lo que estaba en juego. Ahora, ¿qué más?, preguntó Juan, su mirada escaneando el altar. Las sombras estaban más cerca, ahora formando figuras que parecían querer alcanzarlos. Dice que debemos ofrecer algo que represente su dolor. Mariana murmuró, el horror llenándole el pecho. ¿Qué podría ser? ¿Algo de nosotros? Justo en ese instante, un viento helado sopló, susurrando secretos olvidados. La luz del fuego brilló con mayor intensidad. Ella, exclamó Carlos, recordando las páginas del diario. Debemos darle algo realmente suyo, su propio dolor. Ella necesita ser escuchada, comprendida. Mariana se quedó parada, la idea era aterradora pero, al mismo tiempo, había sentido el sufrimiento de Isabel resonando en su espíritu. ¿Lo haremos todos?, preguntó, los ojos llenos de lágrimas. Sí. Todos estamos en esto juntos, respondió Juan, echando una mirada decidida a sus amigos. Solo así podremos liberarla. Quizás podamos liberarnos también. Se unieron en un círculo, sus manos entrelazadas, sintiendo la energía del rito comenzar a fluir. Mientras el fuego ardía, cada uno comenzó a hablar en voz alta, revelando sus propios miedos, deseos y cicatrices. La mezcla de sus voces se unió en un clamor, como un eco que resonaba en la noche. Isabel apareció frente a ellos, su rostro surcado por lágrimas. ¿Están listos?, preguntó, y aunque su voz era temblorosa, el brillo en sus ojos reflejaba esperanza. Estamos listos, murmuraron, y en ese momento, un estruendo reverberó a su alrededor. Las sombras se acercaron, envolviéndolos en una oscuridad aterradora. No se atrevan a continuar, susurraron 1000 voces, helando la sangre en sus venas. Las paredes de la casa comenzaron a crujir, los cimientos temblando como si quisieran devorarlos. La tensión era palpable, más que nunca. La experiencia se tornó en una batalla entre la luz del fuego y el oscuro refugio de las sombras. Mientras la casa anunciaba su indignación, las preguntas se arremolinaban en sus mentes, ¿podrían realmente romper la maldición que condenaba a Isabel? ¿O estarían atándose a su destino sombrío? En medio del tumulto, una nueva figura surgió entre la penumbra, con una mueca que ofrecía tanto tentación como advertencia. Quizás sea mejor dejar todo como está, dijo con una voz que resonaba con un poder siniestro. La velada confrontación estaba a punto de comenzar. ¿Tomarían el riesgo de luchar ante lo desconocido y lo inquietante, incluso si eso significaba arriesgarlo todo una vez más? El aire se tornó aún más helado cuando la figura emergió de la oscuridad. Era un hombre alto,
sus ojos brillaban con un destello maligno mientras sonreía, como si disfrutara del miedo que provocaba. Yo represento lo que temen, lo que han intentado olvidar, dijo, su voz como un eco que reverberaba entre las sombras. Isabel no es la única atrapada aquí. Ustedes también lo están. Mariana sintió un escalofrío recorrer su columna. ¿Qué quieres de nosotros?, preguntó, su voz temblando. Lo que deseo es muy simple, respondió el desconocido, dando un paso hacia el círculo. Las llamas del fuego titilaron, aunque seguían ardiendo con fuerza. Quiero que elijan, libertad o condena. Un precio hay que pagar y a veces, la verdad es más dolorosa que la mentira. Juan apretó los dientes, sintiendo el sudor frío acumularse en su frente. No vamos a ceder a tus amenazas. Venimos a ayudar a Isabel. Por dentro, su propio miedo retumbaba, un eco de inseguridad al sentirse parte de un juego mucho más grande. ¿Ayudar? El hombre se echó a reír, una risa oscura que llenó el jardín y reverberó en sus corazones. Ella está atrapada por su propia elección. ¿La salvarán a costa de sus almas? Consideren el riesgo que están corriendo. Ustedes son tan vulnerables, tan fáciles de manipular. Los rostros de Mariana y Carlos se palidecieron mientras escuchaban aquellas palabras que calaban hondo en sus mentes. Era cierto que cada uno cargaba sus propios secretos, sus propios arrepentimientos. La duda comenzó a filtrarse entre ellos, una fisura en la fortaleza que habían construido. ¿Y si realmente no podían ayudar a Isabel? ¿Y si solo estaban condenándose a ellos mismos? ¿Qué sabes tú de nuestra vida?, le respondió Carlos, con los puños apretados. Nosotros hemos luchado, hemos sobrevivido a cosas terribles, no permitiremos que un ser como tú nos desanime. Pero en su interior, el temor ardía como si un veneno se propagara por sus venas. Solo digo lo que todos saben, dijo el hombre, acercándose lentamente. Los humanos buscan redención, pero ¿qué tal si la redención es lo que los atrapa aún más? ¿Qué tal si todo lo que aman se convierte en su mayor pesadilla? Sus palabras eran un veneno, una insinuación que comenzaba a carcomer la estructura de su valentía. Mariana se sentía atrapada entre el deseo de ayudar a Isabel y el terror de que su propio deseo pudiera ser su perdición. Isabel, aún presente, miró a sus amigos, su voz resonando como un susurro de esperanza. No lo escuchen. La oscuridad se alimenta de sus dudas. Ustedes son más fuertes de lo que creen y yo también. Juntos podemos enfrentarlo. No debemos dejar que la sombra decida por nosotros. Fue un momento crucial. Las llamas del fuego parecieron intensificarse, iluminando no solo el altar, sino también el rostro decidido de Isabel. Estamos aquí por ti, Isabel, gritó Juan, llenándose de valor. No vamos a dejar que se interponga entre nosotros. El extraño frunció el ceño, la sonrisa desvaneciéndose mientras la bravura del grupo resonaba en el aire. Una tensión electrizante llenó el espacio, una batalla entre la luz del coraje y la oscuridad del miedo. Entonces, que así sea, dijo el hombre, su tono se tornó severo. Pero recuerden, cada acción tiene una consecuencia. Y ustedes han elegido su destino. Con un movimiento de su mano, las sombras a su alrededor se arremolinaron como un torbellino, creando un vórtice oscuro, las voces comenzaron a alzarse en un grito desesperado. No, exclamaron todos, intentando aferrarse unos a otros mientras la tempestad de sombras los rodeaba. La fuerza era abrumadora, como si la propia casa estuviera tratando de devorarlos. Mariana cerró los ojos, sintiendo como el aire se desgarraba a su alrededor. Isabel, lucha con nosotras, gritó. El fuego del altar parpadeó, como si respondiera a su súplica, pero, en medio de la confusión, un nuevo eco surgió. Una voz familiar que parecía romper el hechizo. Detente, ordenó una sombra. La figura ramificada de alguien que parecía una versión oscura de Isabel emergió entre la tormenta de sombras. Es hora de decidir, Isabel. La luz y la oscuridad se enfrentaban, y la decisión que se avecinaba amenazaba con cambiarlo todo. ¿Podrían realmente liberarse ellos mismos y a Isabel de esta malignidad pulsante? La pregunta colgaba en el aire, pesando como una piedra. El horizonte del destino estaba en equilibrio, listo para caer hacia un lado u otro.
Tomarían el camino de la luz o se dejarían seducir por la sombra. Mientras la figura de Isabel se debatía en su propia lucha interna, los amigos se miraron entre sí. El momento culminante estaba a punto de estallar. ¿Cómo lo enfrentarían? La verdadera prueba debía aún venir, y el tiempo se estaba agotando. El viento aullaba, silbando a través de las ramas de los árboles como si la naturaleza misma estuviera clamando por ayuda. Mientras tanto, el vórtice oscuro giraba con violencia, minando la valentía de los 4 amigos. La figura en sombras de una Isabel distorsionada se retorcía como un espectro en medio de la tormenta, cada contorno reflejando el dolor que llevaba dentro. Isabel, gritó Mariana, su pecho apretado por el terror. Recuerda quién eres. No dejes que te controle. Una risa sardónica resonó en el aire helado. ¿Acaso creen que la voluntad puede vencer a lo inevitable?, dijo la sombra de Isabel, con una voz cargada de resentimiento, como si cada palabra fuera un cuchillo cortante. Juan, decidido y temeroso a la vez, dio un paso adelante. Eres más fuerte que esto. No podemos permitir que gane. Pero su propia voz sonaba dudosa, un eco en un abismo de desesperación. Mariana se giró hacia Carlos, quien luchaba por contener las lágrimas. ¿Qué hacemos? Esto no es solo por Isabel, somos nosotros también, murmuró, sintiendo como el peso de sus elecciones comenzaba a aplastarlos. No podemos dejar que la duda nos consuma, respondió él, su mirada fija en la figura sombría ante ellos. Si permitimos que el miedo defina nuestras acciones, ya hemos perdido. Las llamas del altar comenzaron a bailar con más fuerza, proyectando sombras que se retorcían como serpientes. En el centro de todo, la figura oscura continuaba debatiéndose por salir, como si quisieras liberar una parte de Isabel que estaba reprimida y destrozada. Basta, ordenó el hombre extraño, y las sombras se congelaron en su lugar. Isabel está dividida, pero es su elección la que determinará el final. Ustedes deben influir en su corazón, pero ¿y si para ayudarle deben sacrificar algo de sí mismos? Las palabras del extraño calaron profundo. Una verdad amarga que resonaba en su interior, cada uno recordando algo que preferirían olvidar, un secreto, un dolor, una traición. Mariana pensó en sus conflictos con su familia, los abrazos que nunca tuvo, la culpa que la carcomía. Carlos, con el rostro crispado, recordaba su propia traición, una decisión que nunca olvidaría. Y Juan pensaba en su pasado, una sombra que le había costado todo lo que amaba. Si perdemos algo, ¿realmente lo ganaremos todo?, preguntó Juan, su voz casi un susurro, tambaleándose entre la esperanza y la desesperanza. Una risa escalofriante respondió, esa es precisamente la cuestión. ¿Hasta dónde estarán dispuestos a llegar por alguien que ya ha elegido su propio oscuro sendero? La figura espectral de Isabel parecía desdibujarse, como si el mismo aire alrededor ella estuviera llorando. Mariana sintió un dolor punzante, no podía dejar que su amiga se perdiera. Te necesitamos, Isabel, gritó con todas sus fuerzas. Tu luz puede vencer esta oscuridad. Pero debemos estar dispuestos a luchar todos juntos y eso significa que debemos enfrentarnos a lo que nos atemoriza. Silencio. Luego, un fuerte estallido de luz iluminó el jardín, como si un rayo de esperanza rompiera el velo de sombras. La figura distorsionada de Isabel tembló y se desvaneció un momento, dejando entrever su forma real, vulnerable y llena de determinación. Yo elijo, exclamó Isabel, su voz resonante por encima de la tormenta. Su esencia comenzaba a tomar forma, mostrando la fuerza que siempre había portado. Elijo luchar. Pero en ese instante, el mundo pareció congelarse. El extraño alzó su mano, y una nueva sombra emergió detrás de él, una figura aún más ominosa. Entonces que así sea. Pero recuerden, cada luz atrae a sus sombras. La tensión escaló, como el aliento contenido en un golpe que podía caer en cualquier momento. La realidad comenzó a fragmentarse, cada amigo sintiendo un tirón a su interior, un llamado que prometía más de lo que estaban dispuestos a aceptar. No podemos rendirnos, gritó Carlos, mientras las sombras comenzaban a encerrarles. Pero, ¿acaso realmente sabían contra qué luchaban? Sabían lo que estaban a punto de perder en la búsqueda de la salvación de Isabel. Todo se volvía impredecible, y un miedo profundo se apendía en el aire.
Las decisiones estaban a punto de tomar forma y el sacrificio parecía inevitable. Estaban preparados para afrontar la verdad de sus propias sombras, el momento culminante se aproximaba. ¿Qué estarían dispuestos a sacrificar por la libertad? Las sombras rugían con fuerza, y el eco de su elección resonaría más allá de la oscuridad. Afuera, en la noche sin estrellas, el verdadero horror comenzaba a despertar. El aire se volvió más denso, como si la propia atmósfera supiera que algo terrible estaba por desatarse. Las sombras se agolpaban. Cada rostro de los amigos estaba marcado por el miedo, sus ojos desorbitados reflejaban el caos que habitaba en su interior. La figura oscura que emergía del vórtice se parecía a un monstruo, pero al mismo tiempo, era un eco distorsionado de la propia esencia de Isabel. ¿Qué está pasando?, murmuró Mariana, su voz quebrada de ansiedad, sintiéndose atrapada entre la luz y la oscuridad. El hombre extraño, cuyo semblante seguía oculto en la penumbra, sonrió, pero no era una sonrisa que promoviera la confianza. Era como si la oscuridad misma le riera en la cara, sabiendo el dilema que enfrentaban. Todo lo que han tenido, todo lo que son, está en juego. ¿Qué le arriesgarán a esta sombra de su amiga? Lo que suelten de sí mismos les definirá, advirtió él, cada palabra resonando en los corazones asustados de los cuatro. Juan sintió que su corazón latía con fuerza en su pecho. ¿Cómo podían elegir entre el sacrificio y la salvación de Isabel? No puedo perderla. No volveré a perder a alguien como la perdí a ella, pensó, sintiendo las lágrimas recorrer su rostro, pero se mantuvo firme. La determinación de su voz lo llevó a gritar, no, no tiene que terminar así. Isabel, recuerda. Isabel, envuelta en sombras, parecía luchar por salir adelante, su esencia pendía entre dos mundos. Mariana extendió su mano, como si llegara a alcanzar ese hilo que los unía. Estamos aquí para ti. No estás sola, ella suplicó, sus labios temblando mientras el ruido del viento aumentaba, pero la respuesta de la figura oscura fue una risa burlona, profunda y aterradora. ¿Qué saben ustedes de la soledad? Isabel ha hecho su elección. Ustedes son los que deben decidir, pero a un alto precio. El altar comenzó a resplandecer, una luz cada vez más brillante se filtró entre los dedos de cada amigo. Era una luz que prometía claridad, pero también revelaba secretos. Vieron visiones, el dolor que habían infligido, las heridas que llevaban, su pasado se presentaba ante ellos, tomando forma como un monstruo sediento de venganza, ansioso por devorar su espíritu. Las decisiones que ignoraron, los miedos que escondieron, todo está a punto de saltar sobre ustedes, susurró la sombra ominosa, y con cada palabra, el tumulto en el corazón de cada amigo aumentaba. Fue Carlos quien gritó de desesperación, no podemos dejar que nuestros errores nos definan. Isabel necesita nuestra fuerza, somos su familia, y eso incluye el enfrentar nuestros propios demonios. Fue en ese momento que el viento pareció callarse, enfocándose en la mirada furiosa de Isabel, quien comenzaba a liberarse. Pero justo cuando iba a dar un paso hacia la luz, la figura oscura lanzó un grito desgarrador. ¿De verdad creen que pueden simplemente irse? ¿Qué tal si la libertad de Isabel significa que ustedes deberán quedarse aquí por toda la eternidad? El grupo se miró, la ansiedad entre ellos era palpable. ¿Estaban realmente dispuestos a arriesgarlo todo, a enfrentar cada sombra creada por sus decisiones pasadas? Pero el amor por su amiga superaba el miedo que les rodeaba. Juan se hizo hacia adelante, decidido, si tengo que enfrentar mi propia oscuridad, lo haré. Isabel merece vivir. Isabel sonrió por primera vez, pero era un brillo tenue que hablaba de esperanza y temor a la vez. Por favor, no dejen que esto me consuma a mí también, dijo, su voz temblorosa en medio de la tormenta. Juntos. Gritó Mariana, mientras que la energía del amor entre ellos se intensificaba, creando una barrera contra las sombras. Pero antes de que pudieran formar un plan, el extraño levantó su mano y las sombras cargaron hacia ellos como un torrente voraz. La luz crepitante del altar se tornó en una batalla visual, una pantalla de luces y sombras que bailaban frenéticamente. El espacio se deformaba, y una pregunta aterradora flotó en el aire: ¿qué tipo de sacrificios serían capaces de hacer? La oscuridad comenzó a engullirles, pero justo. En ese instante, una nueva figura apareció en el horizonte, un ser aún más oscuro y desafiante.
¿Creyeron que solo estaban luchando por Isabel? No saben lo que aún hay por venir. El eco del miedo reverberaba en sus corazones mientras luchaban por mantenerse unidos. El terror había llegado, y lo que estaba en juego nunca había sido tan claro. Sin embargo, entre la penumbra, un fogonazo de luz brilló inusitadamente fuerte. ¿Quién era esa nueva figura y qué revelaciones ocultas traería consigo? El aire se encogió. La nueva figura, de contornos oscuros y ojos resplandecientes, parecía una manifestación de sus peores temores, una sombra aún más formidable que la anterior. Su presencia infundió un escalofrío entre los 4 amigos, y cada uno sintió que el suelo bajo sus pies temblaba con una mezcla de terror y anticipación. «Soy el eco de lo que han perdido, el reflejo de sus decisiones olvidadas», rugió la figura tenebrosa, su voz resonando como un trueno en el lóbrego estallido de energía que los rodeaba. Juan sintió que su mundo se desmoronaba. ¿Acaso esta sombra podía representar aún más de lo que temía? Isabel, suspendida entre la oscuridad y la luz, miró a sus amigos con ansiedad. «¿Quién eres tú? ¿Qué quieres de nosotros?», su voz sonó como un lamento. La figura oscura esbozó una sonrisa torcida, como si disfrutara del caos que provocaba. «No soy más que un mensajero», respondió, deslizándose como una serpiente alrededor del altar. «Vengo a recordarles que cada acción tiene consecuencias, y cada omisión, también». Las palabras se clavaron profundamente en cada corazón, y sus recuerdos más oscuros comenzaron a brotar con fuerza. Mariana apretó la mano de Carlos. «¿Qué quieres decir?» «Estamos aquí por Isabel», gritó, tratando de ahogar el creciente pánico que ardía dentro de ella. La figura oscura se inclinó, acercándose. Su aliento helado envolvió a los amigos. «¿Y qué saben ustedes sobre el amor verdadero? ¿O sobre el arrepentimiento?». Un torrente de visiones arrasó los pensamientos de los 4. Vieron momentos de traiciones, dolor y decisiones erróneas que habían preferido olvidar. Las risas que se tornaron en gritos, los abrazos que se convirtieron en distanciamiento. Isabel había sido siempre la luz en su tormenta, pero ahora su vida pendía de un hilo, en medio de rencores antiguos que emergían como demonios desatados. El hombre misterioso alzó su mano, como si intentara contener las sombras en movimiento. ¿Realmente creen que pueden salvarla sin enfrentar la verdad? Las sombras que ven no son más que un reflejo de lo que llevan dentro. Su amor por Isabel debe ser más fuerte que cada temor. Isabel, viendo la angustia en los ojos de sus amigos, se acercó un poco más al borde del vórtice. «No quiero ser el motivo de su sufrimiento. Si mis decisiones los han marcado, yo no puedo continuar antes de que la risa burlona del ente la interrumpiera. ¿Acaso piensan que pueden escapar sin sacrificar algo de su propia esencia? La elección está sobre la mesa. Su fidelidad, sus miedos, sus peores recuerdos, todo tiene un precio». Mariana miró a sus amigos, asumiendo una responsabilidad que antes había eludido. «No podemos dejar que nos dividan. Siempre habrá sombras que enfrentar, pero lo más importante es cada uno de nosotros. Juntos, podemos resistir lo que se venga». La energía del altar empezaba a girar con fuerza, y con ella se elevaba una lucha interna que rasgaba el alma de cada uno. Cada amigo se debatía entre su propia oscuridad y el amor que sentían por Isabel. «No hay vuelta atrás», exclamó Juan, su voz resonando con una fuerza renovada. «Si es necesario sacrificarnos, lo haremos. Pero hagámoslo unidos. Yo no te dejaré sola, Isabel». Y cuando la atmósfera estalló en una explosión deslumbrante de luz, la nueva figura osciló, contorsionándose, como si su misma existencia temblara ante la voluntad de los amigos. No podrán resistir la verdad de su propia oscuridad. La batalla no ha hecho más que comenzar. El aire estaba cargado de electricidad y cada uno de ellos sentía el peso de la decisión que se acercaba. Pero el verdadero desafío acechaba detrás de esa sombra ominosa, un secreto que nadie había olvidado por completo, pero que ahora emergía con fuerza. Cada corazón latía como un tambor en esta guerra contra sí mismos y, en medio del caos, una pregunta mortal reverberaba en sus mentes: ¿qué sombras estaban realmente dispuestos a enfrentar para salvar a Isabel? La figura oscura se desvaneció en una espiral de sombras, dejando tras de sí un eco persistente. «El sacrificio llega»,
¿Y quién de verdad estará listo para pagarlo? Mientras la brillante luz del altar iluminaba la escena, una nueva sombra apareció tras ellos, un reflejo más conocido y desgarrador, un rostro que cada uno había querido olvidar. ¿Podrían enfrentarlo sin sucumbir? La lucha apenas comenzaba. El viento aullaba con furia, una tormenta de emociones corría entre los cuatro amigos mientras la figura oscura giraba, revelando los rostros de sus propios miedos, los remordimientos que habían tratado de enterrar dentro de sí mismos. Era la hora de enfrentar el pasado y la esencia de Isabel se debatía, como un ave atrapada entre la luz y la sombra. No. No dejen que eso los consuma, gritó Mariana, con el corazón palpitante en su pecho. Las palabras resonaron en el aire, como un eco de determinación. Los recuerdos empezaban a brotar, formando un torbellino de dolor y redención. Carlos miró a sus amigos, el rostro bañado en lágrimas. Debemos enfrentarlos. Lo que más tememos no puede ser más grande que el amor que sentimos por Isabel. Su voz erguía la valentía en todos. La figura de Isabel luchó en la penumbra, visible, pero atrapada. Luchen por mí, no dejen que el pasado nos defina, suplicó, su voz llena de desesperación. Con una respiración profunda, Juan tomó la mano de Mariana y Carlos. Estamos aquí, Isabel. Te queremos. Se sintió un hilo de luz entre ellos. La unidad, el amor, la esperanza comenzaron a chisporrotear en medio de la oscuridad creciente. Las sombras amenazaban con envolverlos, pero la llama de su amistad brillaba con fuerza. Mi error fue huir de mi verdad. Ahora entiendo que debemos enfrentarla, dijo Mariana, sintiendo como el miedo se transformaba en determinación. Si esto significa perder algo de nosotros, que así sea. Pero no dejaremos que el odio nos consuma. El ser oscuro fluyó entre ellos, intentando separarlos, y el aire se volvió helado. ¿Y si tú, Juan, recuerdas la traición que nunca aceptaste? ¿Qué estás dispuesto a soltar para seguir adelante?, preguntó la sombra, repleta de diversión macabra. Juan sintió como un nudo se formaba en su garganta. No te permitiré que me hieras. Esa traición ya no me define. Quiero liberar a Isabel, gritó, sintiéndose fuerte en su deseo de redención. Mariana y Carlos unieron su voz, resonando la determinación compartida. Nosotros somos más fuertes juntos. Las llamas del altar brillaron, rodeándolos con un resplandor cálido mientras lidiaban con cada sombra que emergía de su pasado. Con la energía de su propósito reconociendo en sus corazones, se formó un círculo, uniendo sus fuerzas en un clamor fuerte, casi palpable. Isabel, te liberaremos. Te prometemos que no caeremos en la oscuridad. La figura de Isabel sonrió, su luz comenzaba a brillar a través de las sombras que intentaban asfixiarla. La tormenta se calmó momentáneamente y las sombras vacilaban, vulneradas por la fuerza de su amistad. Pero el ser oscuro sonrió ácidamente. No conocen lo que el verdadero sacrificio significa. ¿Qué dejarán ir para salvarla? Las preguntas rasgaron el silencio, cada uno enfrentando su propia oscuridad. Los cuatro sintieron el peso del sacrificio en el aire, la presión de la verdad golpeada. Carlos miró a Isabel, su luz entre la oscura penumbra. Si esto significa liberar mi oculto dolor, lo haré. Estoy listo para enfrentar lo que sea necesario por ti. El eco resonó. Mariana se hizo hacia adelante. No somos solo el sufrimiento que llevamos. Somos el amor, la esperanza, la amistad. No dejaré que mis miedos nos separen. Cada voz alzándose al unísono comenzó a crear un muro de luz que las sombras no podían atravesar. Con valentía, Juan sintió un destello. Entonces, sacrificamos lo que nos mantiene atados. El pasado no tiene poder sobre el amor que tenemos ahora. Isabel resonó en el fondo del alma de los amigos. No dejen que el miedo les hable. Demuestren su fortaleza. Ahórrenme de esta oscuridad. De repente, antes de que pudieran actuar, la figura oscura rugió. Lo que eligen ahora definirá sus futuros. Ninguno de ustedes pasará sin pagar un precio. La presión aumentó, pero la luz de su amistad se volvió más intensa, creando una barrera contra lo que se avecinaba. Esto termina aquí, exclamó Carlos y, juntos, comenzaron a liberar el peso de sus secretos y miedos, formando promesas incrustadas en el aire, unas de
Luz se desgajó, iluminando la figura de Isabel, llevándola más cerca hacia la libertad. Mientras las sombras comenzaban a debilitarse, el extraño ser alzó su mano. ¿Acaso piensan que su sacrificio será suficiente? Mariana lo encaró, su voz resonante. Un amor verdadero es mayor que cualquier sombra. Estamos listos. Y, con cada palabra, comenzaron a liberar los fragmentos de dolor, cada quien enfrentando la tormenta de su propia oscuridad y que el Wall of Shadows se contrarrestara hasta desvanecerse. El grito de Isabel de angustia alcanzó su punto más alto, resonando con eco en el aire y, en un instante trascendental, la batalla culminó, las sombras desaparecieron, la oscuridad se disolvió, y, como un suspiro aliviador, la luz envolvió a Isabel. Gracias. Ahora estoy libre. El jardín cobró vida. La luna brillaba con fuerza renovada. Sus corazones, frágiles pero victoriosos, celebraban el reencuentro, el amor y la verdad. Cuando se abrazaron, la noche oscura dejó de ser un refugio. Isabel sonrió, antes de desaparecer entre mil luces. Ustedes siempre estarán aquí. Cada sacrificio cuenta. Las sombras nunca ganan cuando hay amor. Mientras las energías se dispersaban, supieron que las perdidas no eran la victoria, sino una oportunidad de seguir adelante. Finalmente, los amigos comprendieron, cada historia tiene sombras, pero al final siempre hay lugar para la luz, y así, te lo dejo, si quieres escuchar más historias como esta, necesitas suscribirte ahora. Dale like para que la comunidad siga creciendo. Y no dudes en compartir tus reacciones en los comentarios. ¿Qué crees que le espera a Isabel ahora? No esperes ni un segundo más para compartir este video con 5 amigos que deben conocer esta historia. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Nos vemos en la próxima aventura.